Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De lunes a viernes, las 24 horas del día. No hay manera de escaparse porque está en todas partes. Cuando cargamos el teléfono móvil, cuando vemos una película desde el sofá, cuando ponemos el ventilador, cuando vamos a por agua fría a la cocina, cuando leemos un libro por la noche antes de dormir, todo eso hay que pagarlo. Y es por eso que llevamos tantos días hablándoles del precio de la luz. Porque más allá de la retórica política, esa política ahora mismo es más urgente que nunca para poner solución a un problema que afecta a cualquiera que viva en nuestro país. A esta hora ya sabemos que la luz va a hacer pleno. Mañana va a tirar un nuevo máximo histórico y así sumará 5 seguidos esta semana. El viernes va a superar los 117 euros el megavatio hora. Mientras, desde el gobierno siguen diciendo que Bruselas sí tiene herramientas para intervenir en el mercado y admiten que más allá de lo que hasta ahora ya se ha aplicado en España, como la bajada del IVA al 10%, ninguna medida va a poder cristalizar a corto plazo. A medio y largo sí se abre alguna puerta. La ministra de Transición Ecológica aquí en la SER ha deslizado hoy a preguntas de Pedro Blanco la posibilidad de crear una empresa pública de energía. Teresa Rivera. Poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía. Una petición que, por otro lado, es lo que reclaman desde Podemos, que aseguran que son el único espacio político que ofrece soluciones a los abusos del oligopolio eléctrico. Esta noche analizamos hasta dónde llegan las discrepancias de su partido con la otra pata del gobierno. Y más allá de la luz, otra de las noticias del día va sobre dos ruedas. Pues el trabajo es, como siempre, precario. Estamos en la calle arriesgándonos al contagio y al riesgo habitual, de puerta en puerta, de ascensor en ascensor, de portal en portal, de tocando de manija en manija, de casa en casa. El modelo de falsos autónomos nos tiene completamente dispersos, no nos podemos organizar, no podemos indicarnos, no podemos, es una precariedad por todas partes, es completamente insostenible. Esa precariedad insostenible es la que intentará evitar la nueva ley Rider que entra en vigor hoy. Obliga a las empresas a integrar dentro de sus plantillas a los repartidores, promete, al menos sobre el papel, eliminar a los falsos autónomos como Fernando, que tan mal lo han pasado durante la pandemia, ya no solo por sus condiciones contractuales, sino por la exposición al COVID que han tenido que soportar. Lo analizaremos con calma esta noche porque hay empresas que no están cumpliendo, de hecho casi todas. Y no pierdan de vista el abanico y la botella de agua porque ya estamos en plena ola de calor. Casi todo el país está en aviso rojo, naranja o amarillo por altas temperaturas. Ana Corbatón, buenas tardes. Sí, no estamos llegando a los 48,8 grados que han tenido en Siracusa, en la isla italiana de Sicilia, ni a los 50,2 que han tenido en Túnez, pero sí hemos superado los 40 grados en buena parte de España. Y la noche no va a ser mejor. El termómetro solo va a bajar de los 20 en el norte. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Podemos decir que entramos en la fase final de esta ola de calor que se alargará en gran parte del país hasta el lunes y además se extiende a las Islas Canarias. Entre mañana viernes y el domingo, las máximas en gran parte del interior peninsular y de Baleares se situarán entre los 35 y 40 grados, alrededor de los 30 en puntos costeros del Mediterráneo, pero con marcada sensación de bochorno y en algunos casos cerca de los 35 grados. Se mantendrán al margen el Cantábrico y gran parte de Galicia, así como al norte de Castilla y León. A destacar también que las mínimas los próximos días van a ser más altas. Mucha precaución porque ahora mismo hay muchos riesgos asociados a la ola de calor, por ejemplo, el riesgo de incendios por tormentas secas, Jordi. Las tormentas secas, las elevadas concentraciones de polvo en la atmósfera, sin duda son riesgos derivados de esta ola de calor que hay que tener muy presentes, especialmente en lo que respecta a la calima, a este polvo en elevadas concentraciones. Las personas con problemas respiratorios, ya que tenemos todos una mascarilla cerca, es la mejor solución usarla. Y las tormentas secas, recordamos, dejan muy poca agua. Puntualmente sí que pueden dejar algún chubasco intenso, incluso granizo, pero en general poca agua, y en cambio van acompañadas de muchas descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y ascensos repentinos de la temperatura, lo que atañe sin duda un riesgo elevado de incendios forestales. De hecho, esta tarde los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han tenido que desalojar un camping con una treintena de personas a las afueras de la Pobla de Masaluca, en la provincia de Tarragona. Se ha iniciado un incendio forestal en la zona que ha quemado ya unas 60 hectáreas. Vamos ya con los deportes. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Asamblea de Clubes de Primera y Segunda División ha aprobado de manera casi unánime la Liga Impulso, el acuerdo con el Fondo
fondo CVC, que les vincula durante los próximos 50 años a cambio de 2.700 millones de euros. Han votado en contra Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Oviedo, así que los 4 se quedan fuera del acuerdo, aunque pueden reengancharse en los próximos 3 años. Mañana, por cierto, comienza la Liga sin Leo Messi y con el partido Valencia-Getafe. Y hasta ahora en Burgos comienza la presentación de los equipos que van a estar desde el sábado en la Vuelta Ciclista a España. El precio de la luz sigue acaparando titulares esta semana. Ha pasado de costar el lunes 106 euros el megavatio hora a 117 al final de la semana. Día tras día hemos ido sumando cifras récord y en todos los casos hemos pagado prácticamente el triple que hace un año. Escuchábamos en portada a la ministra Rivera, que en esa entrevista en Hoy por Hoy con Pedro Blanco ha insistido en apelar a Europa para que tome cartas en el asunto. Preguntada por posibles medidas de contención que se puedan tomar aquí en nuestro país, Rivera propone 2: que una empresa pública gestione las hidroeléctricas y que se modifique la parte fija de la tarifa regulada. Sira Valdés. Europa no quiere cambiar un sistema marginalista que considera el más eficiente y el más sencillo, ha dicho la ministra de Transición Ecológica, cuyas virtudes reconoce, pero apunta que se trata de un mercado que ahora mismo está desfasado, que si no se reforma puede seguir generando turbulencias. Por eso el Gobierno valora incrementar el peso de los costes fijos en la tarifa regulada para que esté menos expuesta a las variaciones de precios en el mercado mayorista y recuperar la gestión de las centrales hidroeléctricas. Incluido la modificación de las reglas de mercado, de generación, en su caso el poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas. Además, Rivera ha reconocido que son estas centrales las que están fijando precios muy elevados, interiorizando el precio del CO2 y del gas, algo que es legal, pero ha dicho desagradable. También se ha referido a este asunto hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y ojalá que todas las medidas, una tras otra, sumadas, nos permitan un abaratamiento real del precio de la luz, que es lo que persigue este Gobierno. Y mientras tanto, la oposición lo que tiene que hacer es arrimar el hombro, ¿verdad? Porque no escucho ninguna propuesta por parte del Partido Popular que nos permita tomar nota y que nos permita acometer medidas añadidas de las que ya está haciendo este Gobierno. Ponía la ministra Montero la pelota en el tejado de la oposición y Javier Torres ha preguntado a los principales partidos qué proponen ellos para rebajar el precio de la luz. La propuesta del Partido Popular, que cuando fue presentada a principios de año en el Congreso concitó el rechazo de Vox y de Ciudadanos, además de otros partidos que apoyan al Gobierno, buscaba financiar con cargo a los presupuestos de este ejercicio y de los 2 siguientes la deuda del sistema eléctrico. El PP también quiere que se elimine una tasa puesta en marcha por Rajoy que grava la producción de las instalaciones que generan electricidad. Vox, por su parte, que cree que el 70% de la factura nada tiene que ver con el coste de la energía, pide una bajada de impuestos, alargar la vida útil de las centrales nucleares y la renuncia a energías que considera más caras, como las renovables. Por su parte, el partido de Inés Arrimadas cree esencial que para las familias y las empresas haya una moratoria para acomodarse a las nuevas tarifas, así como que se puedan eliminar algunos impuestos en las facturas y que la rebaja del 10% del IVA sea permanente. Por primera vez en prácticamente un mes, la incidencia acumulada baja en España de los 500, una cifra que confirma la buena tendencia que estamos siguiendo, aunque los contagios que se notifican siguen siendo muchísimos, más de 17.000 nuevos en las últimas horas. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el 14 de julio no estábamos por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, con una caída de 20 puntos, nos quedamos en 483, que siguen siendo muchísimos, pero es evidente que se consolida el descenso de los contagios. Por comunidades, solo Baleares sigue por encima de los 600 y Asturias es la primera que consigue situar su incidencia por debajo de los 300 casos. Hoy la incidencia baja en todas las comunidades excepto en Cantabria y en la ciudad de Ceuta. En los hospitales desciende el número de ingresados, hay 342 menos que ayer, la ocupación de camas en planta es del 8%, en las UCIs del 21% y aunque la tendencia es positiva, sumamos más de 87 fallecidos. Un dato más, Europa supera hoy la barrera de los 60 millones de contagios confirmados de coronavirus. De uno de esos hospitales del Gregorio Marañón de Madrid ha salido hoy Santiago, un hombre de 66 años que se ha pasado más de 3 meses ingresado en la UCI. Era paciente de alto riesgo porque tiene varias cardiopatías graves, pero ha superado la enfermedad y ya está en casa. Esto le toca a todo el mundo. Tarde o tarde menos, tarde más, que tenga mucho cuidado y precaución pensando en sus padres
en su abuelo y en toda la gente que, hombre, tiene más posibilidades, uno que tiene problemas como yo. Casos como el de Santiago se siguen viendo a diario en los hospitales y en los centros de salud. Los sanitarios que se dedican a la atención primaria han contado hoy en la SER, en Hoy por Hoy, que les falta mucho personal y que eso, al final, repercute en la atención a los pacientes. La atención primaria está herida de muerte y creo que es un riesgo para pacientes y para profesionales que estamos sufriendo un estrés permanente. Tal como está el número de entradas de médicos residentes de pediatría en el sistema, pues es menor que las necesidades. La mayoría, sobre todo familia, como es una especialidad tan polivalente, se quedan en los servicios de urgencias, en las ambulancias. Un 60-70% de las plantillas de nuestro país están a punto de jubilarse. Vamos a encontrarnos con un problema mucho más grave. Aunque la quinta ola está remitiendo, lo acabamos de escuchar, hoy la Justicia Navarra ha autorizado que se prorroguen las restricciones vigentes una semana más y Castilla y León las prorroga hasta final de mes. Y para que sea más fácil tomar ciertas medidas en caso de una futura pandemia, el Gobierno vasco trabaja ya en un anteproyecto de ley al que ha tenido acceso la SER en Euskadi. Un anteproyecto que está en una fase inicial todavía, pero que contempla, por ejemplo, que el Ejecutivo Autonómico pueda limitar la movilidad o bien obligar a ciertos trabajadores a vacunarse. Vamos hasta Vitoria y Iker Armentia. El Gobierno vasco quiere reforzarse legalmente ante futuras pandemias. Es una ley que complementa otra ya en vigor específica para el COVID-19. En todo caso, el anteproyecto de esta ley de salud pública faculta al Ejecutivo vasco, en caso de pandemia o emergencia sanitaria, a limitar la actividad, el desplazamiento de personas e incluso podrá ordenar también la práctica de exámenes médicos, la hospitalización, así como el control individual sobre la persona y el aislamiento domiciliario. Esta norma incluye también la posibilidad de obligar a vacunarse, pero ojo, porque las medidas vienen con letra pequeña. Las medidas deben adoptarse conforme a la normativa y en especial a la normativa básica competencia del Estado. Además, siempre que supongan una restricción de derechos fundamentales, las medidas estarán sujetas a la autorización o ratificación judicial. De momento es un anteproyecto, está en exposición pública hasta el 31 de agosto. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la región de prohibir hacer test de antígenos de forma periódica a los trabajadores de las residencias de mayores, una medida que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha para prevenir nuevos brotes en los geriátricos. Ser Toledo, José Carlos Rejas. Sí, una medida que el Ejecutivo Autonómico pidió la semana pasada para poder monitorizar la situación en cada centro ante el repunte de los contagios de las últimas semanas. Hoy el Gobierno de García Page ha anunciado un recurso a esa decisión. Blanca Fernández es la portavoz. Por favor, le pedimos a la justicia que reconsidere su posición. Lo vamos a hacer mediante un recurso, pero entendemos que hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo y al final las decisiones judiciales se ubican en un contexto determinado y este contexto es de pandemia, es de crisis sanitaria todavía grave. La realización de estos test iba acompañada además de otras medidas que los tribunales sí avalaron, como el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios cerrados de estos centros o la limitación de las visitas semanales a 2 días. Y en Galicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha rechazado el certificado COVID que se exige en la comunidad para entrar, por ejemplo, a restaurantes. Lo ha rechazado por un fallo de forma, pero ya hay respuesta de la Xunta. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Gobierno gallego ha tardado 8 horas en reaccionar, pero acaba de emitir un comunicado en el que asegura que va a solicitar de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia la ratificación judicial para que ese certificado de vacunación sea obligatorio en los ayuntamientos con más incidencia, con más casos activos. Hará mañana mismo esa solicitud y es que desde hoy ya no es necesario presentar ese certificado para acceder a los locales de hostelería ni de ocio nocturno en la comunidad. En un auto contundente y especialmente duro con la actuación del Gobierno de Feijóo, los jueces aseguran que el anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a la confusión y han dejado sin efecto una medida que afecta a los derechos fundamentales, y es que esa medida nunca tuvo autorización judicial porque el Gobierno gallego nunca la solicitó formalmente, no envió la documentación necesaria. Ahora, y tras el recurso presentado por un grupo de hosteleros, el alto tribunal dictamina que esa restricción no tiene vigencia porque nunca estuvo en vigor, pero la Xunta, como indicamos, asegura que mañana mismo va a solicitar al tribunal que esa medida sí sea efectiva en los ayuntamientos con una mayor incidencia.
Además de todo esto, vamos a fijarnos también en cómo avanza el proceso de vacunación. Tenemos ya al 61% de la población con la pauta completa y al 72% con al menos una dosis. 9 de cada 10 mayores de 40 años tienen ya la inmunidad total. Y aunque seguimos con la meta de llegar a tener al 70% de la población vacunada antes de que termine el verano, son muchos los expertos que vienen diciendo ya en los últimos días que ese porcentaje va a ser insuficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. Los últimos en hacerlo son un grupo de seguimiento de la pandemia formado por prestigiosos epidemiólogos, virólogos e investigadores que ahora mismo, con la variante Delta, dicen que va a ser difícil lograr la inmunidad de grupo, incluso con que lleguemos al 85% de la población vacunada. Vamos hasta Barcelona. Susana Ruiz. Es muy difícil alcanzar el 85% de población adulta vacunada porque en todas las franjas de edad hay una bolsa de personas que por distintas razones no quieren vacunarse. Por ello hay que avanzar en inmunidad entre las personas más jóvenes. Mediante simulaciones con modelos matemáticos, los científicos han determinado que con el 70% de adultos y el 50% de jóvenes de 12 a 19 años vacunados se puede controlar la transmisión. Quique Bassat es investigador del IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Sí, por lo menos permitiría lo que llamamos un control funcional o un control epidemiológico de la transmisión, ¿no? Que quiere decir que aceptaríamos que siguiera habiendo cierta transmisión, pero evitaríamos, con esta estrategia de añadir adolescentes al pool de vacunados, evitaríamos los casos más graves y sobre todo las muertes, ¿no? Es más, los científicos sostienen que con este escenario no sería necesario vacunar a los menores de 12 años, aunque en el futuro haya fármacos disponibles. Sobre la vacuna de Ipra, la primera española que recibe autorización de la Agencia Europea del Medicamento para iniciar los ensayos en humanos, hoy hemos sabido que va a empezar esos ensayos este mismo mes y que comenzará a fabricarla en octubre. Javier Gregory. La semana que viene 2 hospitales, el Clínic de Barcelona y otro en Girona, se encargarán ya de seleccionar a este grupo de voluntarios que tienen que cumplir 2 requisitos previos: no haber pasado la enfermedad y no haber sido vacunados tampoco contra el SARS-CoV-2. A finales de este mes comenzará ya a inyectarse a estas 30 personas la primera dosis de la primera vacuna contra la COVID-19 desarrollada en nuestro país, que inicia los ensayos en humanos. Estos ensayos clínicos, que tienen 3 fases, durarán varios meses más, pero Ipra, la compañía catalana privada que ha diseñado esta vacuna, ha anunciado ya que no esperará al resultado final y comenzará ya a producir su vacuna a partir del mes de octubre, y ya habrá dosis disponibles a finales de este año, como adelanta la cadena SER el director de la División de Salud Humana, Toni Maneu. La producción estimada de la vacuna de Ipra para el año 2021, empezando en octubre, es de 50 a 75 millones de dosis. La producción para el año que viene crecerá en más de un 50% porque se esperan ya poder fabricar entre 600 y 900 millones de dosis para el 2022. La importancia de acelerar la vacunación la vemos hoy en las cifras que tiene, por ejemplo, Rusia. En las últimas horas han registrado su récord de muertes de toda la pandemia, 808 personas en un solo día. Allí empezaron a vacunar prácticamente en las mismas fechas que nosotros, y mientras en España tenemos a más del 60% de la población con la pauta completa, allí apenas llegan al 20%. Victoria García. Las cifras oficiales que nos llegan de Rusia siempre hay que tomarlas con cierto escepticismo, y más conociendo la evolución de un virus como el COVID. El Kremlin ha dado 808 muertos en las últimas 24 horas. Dice que esa cifra es récord de datos desde que empezó la pandemia, y aseguran que se debe sobre todo a la variante Delta. Uno de los expertos del gobierno, Vasily Tuscany, explicaba: la variante Delta está provocando una expansión de los contagios mucho más virulenta que las otras. Tenemos casi 22.000 nuevas infecciones diarias. Pero este registro solo incluye a los fallecidos a los que se les ha practicado una autopsia, y esa determina que el coronavirus es la causa principal de su muerte. Todos los demás que han fallecido sin autopsia, aunque lo hayan hecho del virus, no se contabilizan como tales. El presidente Vladimir Putin celebraba hoy una videoconferencia con su ministro de Sanidad y el mensaje era este: hay que vacunarse, las cifras de vacunación son muy bajas y es el método más eficaz de luchar contra el virus. Además, tenemos nuestra propia vacuna para hacerlo. Y sí, los rusos tienen la Sputnik, pero para la mayoría no es fiable. Solo se ha vacunado el 30% de la población. También pusieron en marcha un pasaporte sanitario para los restaurantes, pero fue eliminado. La mascarilla es obligatoria en lugares cerrados, pero muchas personas van sin ella. Y hoy, por cierto, Australia ha confinado a los habitantes de la capital tras detectar un solo caso de coronavirus.
Hoy ha entrado en vigor la ley que regula el trabajo de los riders, los repartidores. Desde hoy las empresas están obligadas a que estos empleados, que suelen ser falsos autónomos, sean considerados asalariados por el tipo de trabajo que hacen y por las condiciones que tienen. Pero en este momento solo una empresa del sector del reparto de comida a domicilio, que es uno de los sectores que más tira de este tipo de trabajadores, ha comenzado a negociar un convenio colectivo. Carlos Sevilla. Sí, esa plataforma es Just Eat. Otras, como Globo o Uber Eats, proponen subcontratar el servicio de reparto o mantener a los autónomos, pero en unas condiciones que se adapten a la nueva ley. Los sindicatos recelan de la legalidad de estas alternativas y piden que se vigilen de cerca. Las empresas dicen que el plazo de 3 meses que han tenido para adaptarse a la normativa es muy escaso, pero se comprometen a cumplir. Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras y una portavoz de la plataforma Uber Eats, esta mañana en Hoy por Hoy. Algunas de estas plataformas todavía se sitúan en una situación de rebeldía, por tanto el gobierno lo que tiene que hacer en estos momentos es asegurar y garantizar que se cumple la legislación. Estamos comprometidos con ser un socio a largo plazo en España y estamos trabajando para adaptar nuestro negocio de comida a domicilio a la nueva normativa. Entre las organizaciones de repartidores, división de opiniones sobre la nueva ley. La Asociación Profesional de Riders Autónomos está en contra de que se obligue a las empresas a contratarles como asalariados, mientras Riders por Derechos está a favor y destaca la importancia de que las empresas tengan que publicar el algoritmo de sus aplicaciones. Jordi Mateo y Felipe Corredor son sus portavoces. Esto es lo que pasa por hacer una ley rider a la espalda de los repartidores, que lo único que solicitábamos era mayores protecciones, sí, pero la libertad y flexibilidad de ser autónomos. El algoritmo organiza el trabajo y es necesario que sea transparente cómo organiza el trabajo, y es la primera ley en el mundo que lo reconoce. El Gobierno y los agentes sociales pactaron la ley Rider en febrero, meses después de que el Tribunal Supremo sentenciara que los repartidores trabajaban como falsos autónomos, y la ley empieza a rodar ahora con polémica por su aplicación. El empleo precario, directamente el paro, son dos de las consecuencias directas de la pandemia que están afectando especialmente a los jóvenes. Acción contra el Hambre ha presentado hoy un documento que señala que 1 de cada 5 personas que participa en los programas de empleo de esta organización es ya menor de 30 años. Sonia Ballesteros, volvemos contigo. Los jóvenes participan en esos programas porque la pandemia ha incrementado la incertidumbre y la inestabilidad económica. Y es que en solo 2 años el porcentaje de menores de 30 años que ni estudian ni trabajan ha aumentado un 34%. No es de extrañar que suba su participación en los programas de empleo. A raíz de la pandemia se ha incrementado el número de jóvenes menores de 30 años que llegan a nuestros programas, tanto a empleo como a programas de emprendimiento, donde sí que hemos notado un notable aumento de jóvenes que tienen interés por emprender, lo cual es algo positivo. Es Ana Alarcón, responsable de programas de emprendimiento de Acción contra el Hambre. Esta organización ha observado que durante la pandemia ha aumentado hasta un 12% el porcentaje de jóvenes interesados en sus programas de emprendimiento. Un dato más, según la ONG, la brecha de género en el mundo laboral comienza antes de los 30, y es que a final del 2020 el desempleo entre las mujeres había aumentado un punto, mientras que en los hombres de la misma edad había disminuido un punto también. Esta tarde hemos conocido una nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias. 18 personas han muerto y se suman al drama de otros 13 fallecidos en la barcaza rescatada el martes por un carguero que ha llevado hoy a los supervivientes hasta Canarias. Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta vez ha sucedido en aguas de Tarfaya. Fue el 9 de julio y ahora una superviviente ha relatado a Caminando Fronteras lo que vivieron. 18 muertos, 3 de ellos de Comoras, reconocidos por la embajada de ese país en Marruecos. María González, portavoz de Caminando Fronteras. Cuando contactamos con la superviviente nos contó que nada más salir las olas ya eran más altas que la Zodiac, llevándose a gente a bordo de la embarcación. Ella misma fue quien evitó que su hijo desapareciese con una de estas olas. Al final acabaron llegando a costa y algunas personas fueron detenidas por la policía, siendo víctimas de un desplazamiento forzoso. En esa barca iban 58 personas, en la que localizó este martes el carguero a más de 600 kilómetros al sur de Gran Canaria, iban 47, según el testimonio de los supervivientes que han llegado hoy a tierra. Hoy han relatado que finalmente murieron en la embarcación 13 personas, entre ellas la mujer que falleció minutos antes de ser evacuada en helicóptero. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.